Buenas tardes a todos, bienvenidos a las charlas de los miércoles. Hoy tenemos una invitada muy especial, la artista Aimee García, que es parte de nuestra exposición Hilos Silenciosos. Como saben, inauguramos hace 3 semanas esta exposición bellísima sobre el textil, el uso del bordado, del hilo en las obras plásticas. Entonces, hoy estamos muy emocionados de tenerte, Aimee. Realmente tu obra ha gustado muchísimo y bueno, yo soy una persona que te admira desde hace muchos años y la verdad que me siento muy honrada de que seas parte de nuestra exposición. Bueno, entonces empezamos con la primera pregunta. Ok. Hay una tendencia de las mujeres cubanas, artistas cubanas de finales de los 80 y principios de los 90, que comenzaron a reflejar la visión de su lugar en la sociedad y fue algo trascendental para la generación de artistas cubanas mujeres. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo descubriste esa introducción de lo femenino en tu obra? ¿Tienes algún artista u obra en particular que haya tenido gran influencia en tu obra? Bueno, yo creo que la introducción a lo femenino dentro de mi obra se dio de cierta manera natural. Eh, Ujú. Creo que por mi propia condición de mujer fue algo que fue sucediendo de manera natural y más bien creo que yo pertenezco sobre todo a la generación de los principios de los 90 Ujú. y las influencias que puede haber tenido más bien son como más bien un espíritu de la época, de lo que estaba sucediendo en el momento dentro del arte en Cuba. No, porque también históricamente fue una etapa durísima, fue el periodo especial. Entonces, no Sí, sé si eso también de alguna manera haya influenciado no sé, como en esa gran influencia tuya o tendencia tuya que tienes hacia lo femenino. más bien, bueno, sí, fue una etapa muy dura y sí influenció en mi obra y creo que generacionalmente en las obras de todos los artistas. A finales de los 80, el arte que se hacía en Cuba era un arte crítico, frontal hacia las instituciones. Y esto provocó de cierta manera censura, represalia, un éxodo de muchos artistas que estaban creando en la isla. Y a principios de los 90, la nueva generación, ya los artistas emergentes que empezaron a crear, Ujú. empezaron con 15 una horas. tendencia hacia una obra más formal. Entonces Ujú. ahí es donde yo comienzo a hacer, ¿no? A hacer una obra que con una referencia hacia la pintura clásica, el Renacimiento, siempre desde mi visión, desde mujer y introduciendo temas femeninos, ¿no? O sea, que tienen Ujú. que ver con la feminidad, con las cuestiones de género, para hablar de una manera también más general de lo que estaba pasando en el contexto, ¿no? En fin, no sé. Bueno, vamos a compartir una de las imágenes de las piezas que tienes en la exposición. em, Opuesto, que esta fue una de las obras que hiciste durante la pandemia. En particular, como tú decías, del Renacimiento, tú te has enfocado desde un inicio en el autorretrato. Y yo encuentro que es algo supremamente, es un reto porque retratar desde mi punto de vista es de las cosas más difíciles. Y segundo, pues el autorretrato, si en tu obra siempre ha habido autorretrato, pues ¿no? Tienes ese gran reto de que se sienta dinámico, que no se sienta algo repetitivo. Em, ¿Por qué ha sido el autorretrato un recurso importante en tu obra? El autorretrato yo lo he utilizado, más bien es como, o sea, es un recurso que he utilizado dentro de la obra para, o sea, ya que parto de temas personales, de reflexiones muy propias, pero para hablar de otros temas que van más allá de mi propia experiencia personal. O sea, creo que pueden ser temas que pueden ser
afines a cualquier otro ser humano. Y muchas veces, a veces lo enfrento, sé que es un autorretrato lo que estoy utilizando, pero lo enfrento como si fuera otra persona, igual, de la misma manera. Es simplemente Ok, un icono como un recurso que utilizo para expresar las ideas. ok. No es que esté hablando de mi vida privada, de mis conflictos directamente personales, estoy hablando desde mí hacia otro tipo de conflictos que ya son más implícitos hacia el ser humano, ¿no? Ujú. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la pieza epidermis, que es esta pieza preciosa. Nosotros tenemos un grupo indígena en Colombia que se llama Wayuu, y ellos tienen este mito de esta gran araña que es la que enseña a esa comunidad a bordar. Y esa comunidad, para ellos el bordado es importantísimo porque es una herencia ancestral y también es una herencia oral, y es la manera como las abuelas le transmiten a las hijas, y las hijas a las nietas y a las bisnietas, y así sucesivamente. Entonces, el bordado dentro de lo femenino siento yo que es algo que de cierta manera no se le ha dado el valor que siento que tiene. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia tuya con el bordado, quién te enseñó a bordar, cómo fue que tú encontraste en lo doméstico una manera tan potente para expresarte. Bueno, el tema del bordado y de otros materiales que he también usado en otros momentos determinados en otras obras, Ajá, em, creo que tiene que ver como algo mío natural de mi formación. O sea, me ujú, crié en un contexto donde estaba rodeado, ¿no? de personas que tenían ese gusto por las manualidades, mi madre, mis tías, alguna vecina, y de cierta manera estuve rodeada de todo ese gusto por el trabajo manual, del hilo, ujú, de labores domésticas. O sea, no conozco técnicas así como tal, técnicamente, el bordado, más bien lo utilizo como un lenguaje, como un recurso a la hora de expresar una idea específica, y trato de hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? claro. Ujú. Porque incluso recuerdo la obra que tú hiciste para la Bienal del 2012. A mí me parecía increíble verte ahí sentadita en el malecón bordando. ¿Cómo fue este proceso, sobre todo para un proyecto como Detrás del Muro, que pues su creador, Juanito Delgado, que en paz descanse, él, la visión de él era poner estas grandes esculturas y obras así supremamente de formatos tan grandes y que fueran interactivas, que la gente pudiera, no sé, como las obras de Rachel, que jugar con un espejo, pero tú haces un recurso tan sencillo y doméstico como el bordado, y yo era así como, wow, o sea, ¿cómo algo tan sencillo logra ser tan potente? ¿Cómo fue ese proceso creativo y esa idea tuya para hacer pureza para ese proyecto en la Bienal? Bueno, eh, de hecho, emplazar obras ahí en el malecón es un reto, porque es un espacio Ujú, abierto, es un espacio muy grande, y poner una obra de que se viera, o sea, de que fuera representativa, era muy difícil. Entonces, yo simplemente pensé un poco, es como que pienso en la realidad, lo que puede significar el malecón, lo que significa en realidad, que claro. es un lugar como emblemático en La Habana, y, y la manera que encontré para poder representar lo que para mí significaba era haciendo este gran tejido que tiene que ver mucho con la historia del pueblo de Cuba, ¿no? Que Ujú, el malecón es un espacio donde las personas van, se sientan a proyectar sus sueños, sus ilusiones y también sus desesperanzas, sus dolores, ¿no? Por todas sus tristezas ujú, acumuladas. Entonces, por eso es que concebí este tejido, que
Es como un tejido, o sea, hecho por mujeres, de cierta manera, simbología de la madre, Claro. ajá. Y em, para mí representa eso, ¿no? Como el tiempo, ¿no? El tiempo en que vas cosechando ilusiones y desilusiones a la vez. Ok. Ujú. ¿Cuánto te demoraste en tejer esta obra y qué tan larga fue? Bueno, el tejido más o menos tenía como unos 20 metros y me demoró unos cuantos meses. Por supuesto, también acudí a ayudas que me ayudaran, porque era muy Ujú. poco el tiempo que teníamos para realizar las obras. em, y entonces, pero duró varios meses hacerlo. Ok. Ujú. ¿Y cuál fue la reacción de la gente al ver este gran bordado? ¿Qué te decían? Bueno, yo creo que la reacción fue bien. Hay mucha gente que le gustó la pieza y no sé. Y esta flor en específico que bordaste, yo tengo entendido que hay algunos bordados que vienen, que son herencias de familia. ¿Esta flor en específico tiene algún significado? No específicamente, la idea era hacer un gran tejido que más bien como, como representativo de una historia contada, el hilo. Ujú, El hilo también para mí representa como una historia, como la historia, ¿no? De la vida. Entonces, eso fue un tejido que encontramos, que buscamos la manera de poder hacerlo también por el tiempo, que fuera fácil. Hay otro tipo de tejidos que son más complicados y que en su trama se viera bien y que pudiera representar la idea que yo quería. sí. Mm. No, sin duda la lograste. Siguiendo con nuestras preguntas, ¿cuál sientes tú que ha sido el mayor reto en representar la feminidad en tu obra? Bueno, para mí el mayor reto ha sido que normalmente cuando representas a la figura femenina, en este caso con mis autorretratos o otros, bueno, otros retratos femeninos, em, sí, siempre se ve la obra como que es una obra que está hablando específicamente sobre el género, sobre la mujer, sobre... Y sí es verdad que mi obra habla sobre género, habla sobre los conflictos o las preocupaciones de las mujeres, pero para mí el reto ha sido es que la obra vaya más allá, que el mensaje que transmita no esté solamente supeditado a las cuestiones de género, que sean mensajes Ujú, que tienen que ver más con el individuo, con cuestiones sociales y en algunos casos políticos también. Entonces, ujú. entre eso, ese ha sido el mayor reto, ¿no? Me he debatido en tratar de que el mensaje pase más allá de la cuestión solo del género. Sí, que eso es algo que muy lindo lograste también en esta obra en Times of Silence. Déjame comparto la pantalla para que lo podamos apreciar. Que acá es un poco como en estas piezas en específicas que ves en la imagen, esto es un diario americano, ¿cierto? Sí, Y aquí el recurso del bordado lo que hace, yo siento que es como un acto de censura. sí, esas piezas yo empecé a hacerlas precisamente, o sea, con el periódico cubano, El Granma, Ujú, Juventud Rebelde, eh, y era jugando precisamente con eso, con la censura. Y ujú, cuando me invitaron a presentarlo en Times Square, entonces me planteé hacerlo con periódicos cubanos y el periódico americano. En ese momento estaba el diálogo en Cuba, Estados Unidos, la flexibilidad del gobierno de Obama. Entonces, para mí era como una avalancha de información a partir de, de todo eso que estaba sucediendo y esta pieza era como un acto de meditación en el acto, en el mismo hecho de bordar y ir borrando toda la información y tachándola con el hilo. Era como un ujú. ejercicio zen, digamos, ¿no?
y tiene que ver con eso, con esa avalancha de información que al final detrás de ella hay mucha manipulación, mucha censura, y era ese doble juego, ¿no? Es como censurar a través del arte la misma censura o esa información que de cierta manera nos abarrota todo el tiempo, ¿no? Y siendo una pieza que tú presentaste aquí en Times Square, como lo vemos en la imagen, que esta foto justamente es preciosa porque parece que las aves fueran parte de la obra. ¿Qué receptividad tuvo esta pieza en particular en el tiempo que estuvo exhibida? ¿Cómo la recibió el público? Yo creo que muy bien, y además fue una pieza que a nivel espacial funcionó muy bien en todo el contexto, pues es un lugar que está lleno con tantas pantallas, entonces se integraba muy bien al espacio. Y yo creo que tuvo muy buena recepción. Sí, pero recopilando tu respuesta a la pregunta anterior, es lo que tú decías de cómo el bordado logra, en este caso, tener un lenguaje mucho más político, ¿no? A pesar de que pues estás usando el hilo desde un lugar muy Sí, delicado, como son los oficios de la mujer. exacto, sí. Detrás de este acto de usar un trabajo que está normalmente, ¿cómo se dice? Que está visto como que es una labor de la mujer. Detrás de esto hay un mensaje político, es como jugar con esa idea de la política, de la censura. Sí, que específicamente para la muestra que tenemos ahora, me ha parecido muy interesante la manera como abordas el hilo en dos piezas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos represión, espérala, y voy a abrir también hilos blandos. Porque ahí la manera como utilizas, perdón, hilos blandos, como utilizas las obras son, yo no sé, es como, no sé, la verdad que me impresiona mucho la versatilidad que logras en cuanto a cómo el tejido de repente hace algo más suave o cómo también puede ser un acto de violencia. Por ejemplo, acá en esta obra que tenemos exhibida en represión, yo siento que como que los hilos hablan de esta mujer que de cierta manera está como en una camisa de fuerza, ¿no? No sé si esa era la intención, pero como que su garganta está como reprimida, como que no puede abrir, su pecho está reprimido. Y por otra parte, en tiros blandos, pues es la pistola que apunta a los tiros, a las dianas, y los tiros se convierten en flores. Entonces es increíble cómo un recurso tan sencillo como el hilo logra dos obras tan potentes y a su vez dan una sensación tan diferente desde mi punto de vista. No sé Sí. si lo, si lo interpreté bien. Ujú. En esta pieza Represión, que fue una serie que yo hice de retratos, más bien la idea era esa, es crearlo a través del vestuario y del hilo, es crear esa sensación de encierro, de imposibilidad de expresar ciertas cosas, de, de ese estado represivo que puede sentir el ser humano en un momento determinado. Y en el caso de Tiros Blandos, lo que ahí estoy hablando sobre la violencia, de cierta manera, que es algo que está ahí, de la que no podemos escapar, no hay que aceptarla que existe, pero en este caso yo lo que estoy haciendo es subvertir el significado del objeto. O sea, el arma es un símbolo de violencia, pero a su vez estoy cambiándole el significado, estoy usándolo para crear flores, es la idea básicamente. Sí, es un poco como una invitación muy sutil a hagamos la paz, no la guerra, ¿no?
un Y poco. he hecho otras obras también más o menos con esta idea, y es algo como que en algunos momentos como que me vuelve, ¿no? Que es algo de lo que hay que hablar. Sí, sí, sobre todo yo creo que también en esta pieza es un poco como muchas veces la violencia hacia la mujer no necesariamente es en golpes y en, bueno, hay cierta violencia doméstica que puede Sí, estar, hay muchos tipos de violencia, sí, verbal, psicológica, eh, ujú. mm, a través de golpes, no sé, hay muchas maneras de ejercer la violencia. Sí, bueno, hablando del autorretrato y en particular en esta obra que estábamos analizando de represión, el autorretrato resultante en tu obra tiende a ser lejano, nostálgico, a veces triste pero sereno. ¿Por qué tu autorretrato no mira directamente al espectador? O la gran mayoría de autorretratos no lo hacen. Eh, Creo que más bien he hecho algunos autorretratos que sí mira al espectador, pero bueno, en general no, y más bien creo que más bien es como que asumiendo poses que tienen que ver más hacia el individuo, menos de confrontación directa. O sea, la confrontación puede estar dada a través de un gesto, de una pose, sin ser directamente con el espectador, Ujú. a no ser en un caso específico que sí me interese establecer ese contacto, ¿no? Entre el Ese personaje que contacto, estoy sí. representando. Ujú. Sí, porque ahí tienes un recurso muy renacentista, ¿no? En algunos retratos como que los ojitos están así como mirando para abajo y uno es como, cuando ves la, así como esos retratos antiguos que uno se para y como que de acuerdo a donde te pares, como que el retrato intenta no mirarte, pero te sientes mirado. Ajá. No sé si es algo que tú quieres lograr. No, más bien O es que simplemente, a través del, quizás de la pose o de los recursos que estoy usando simbólicos, como los atuendos o objetos, eh, poder representar, transmitir un mensaje que puede ser más simbólico que otra cosa, ¿no? Por el significado ok, mismo. sí, bien. ¿Tú consideras que la pandemia ha influenciado, tuvo alguna influencia directa en tu obra? ¿Cómo te sientes en general antes de y después de? Sientes, o sea, si tú miras tu trabajo antes de pandemia, durante y después, em, no Yo sé, creo ¿cómo que sientes que la pandemia ha afectado? Yo creo que la pandemia, yo la llevé fatal, sinceramente. No puedo decir que ese tiempo de aislamiento me permitió poder concentrarme en mi trabajo, porque por Ujú, cuestiones familiares, todos en la casa, el niño en la escuela online, tratando de que funcionara. Entonces, eso de cierta manera claro, no me permitió concentrarme en lo que hubiera querido en el trabajo. Y, y ha influenciado en el sentido más bien desde lo que recibo, desde el punto de vista exterior, ok, de lo que ha creado o acentuado el tema de la pandemia a nivel social. Entonces es más bien lo que me ha hecho reflexionar y lo que me ha hecho pensar quizás en reflejarlo a través de obras. En el ujú, caso mío específico, aunque no estoy en Cuba, siempre estoy pensando en lo que sucede allí y tratando de hacer obra partiendo de cómo nos afecta, ¿no? Lo que, no, lo que pasa. Ujú. sí, ok. Y en este momento, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué planes tienes así a futuro cercano en cuanto a tu obra? Bueno, estoy ahora mismo.
el próximo año tengo una exposición aquí y va a ser una exposición pequeña, pero estoy trabajando en eso. Ujú, También queremos hacer el viaje, Carlos y yo, en un ujú. proyecto en la ciudad, que estamos trabajando en eso para presentar el proyecto y seguir trabajando. Seguir trabajando. Ay, qué bien. Bueno, pues aquí felices de tenerte. Gracias. Entonces, bueno, sigamos con las preguntas que nos han enviado. Mm, Em, hay una artista en Bogotá que se llama Tok Tok. Ella preguntó para que por favor le compartieras sobre el proceso creativo de la pieza em, Cuentagotas. Espérate, ya comparto la imagen. Es esta pieza en específico que aquí usaste acrílico, hilo, cuentas. ujú. eh, es un poco como que el autorretrato. En realidad aquí se enfoca en las manos y en el rostro, ¿no? Da la impresión que como que el personaje está como metido en el fondo del retrato. Ujú. Cuéntanos un poquito cómo fue todo el proceso de esta obra. Bueno, esa pieza sí tiene que ver con una reflexión más personal. Ujú, Tiene que ver un poco con ese estado de paciencia que a veces tenemos que tener ante determinadas situaciones. Eh, Básicamente, ahí lo que más me interesó es el gesto, o sea, lo que sucede en la pieza específicamente, utilizando ujú, las cuentas rojas como un símbolo como de la vida, ¿no? De esa, por eso es que se llama cuenta gota, es como ujú. contando cada gota de vida, de suspiro, que Mm, lleva implícito como esa paciencia, ¿no? O, sí, o respiro, ¿no? Que tenemos en cada momento. Y es así bellísimo. sencilla porque básicamente lo que más me interesó es el gesto, es lo que ocurre y es eso. Ok. También tengo otra pregunta, por ejemplo, en el caso de esta obra de Marea, aquí tú no usas el autorretrato, pero hay una mirada potentísima, que es de lo que estábamos hablando, de cómo en algunas piezas tú evitas mirar directamente. En esta específicamente hay estos ojos Ujú, que son así tan penetrantes, pero a la vez no hay rostro. Hay esa marea bordada, ¿no? ujú. Mm, no sé si Bueno, háblanos un poquito sobre esto. yo creo que, o sea, esa obra básicamente habla por algo que nos marca a nosotros, que es el mar. El hecho Ujú, de que simbólicamente, como esas olas están bordadas, es como que una sensación como de encierro en esa circunstancia geográfica que nos supedita algo que va más allá de la geografía, tiene que ver con algo ya más del ser humano, del social, no sé. Ujú. ujú. Es un poco como la sensación de, pues, de estar aislado, ¿no? Que hay toda esta gran frontera, pero la frontera es agua. Exactamente. Ujú. Y por eso es que ahí el recurso es como esa mirada tan penetrante, un Sí, poco como de, sí, es como que estás encerrada dentro de ese, y quizás mirando más allá de la frontera, ¿no? sí. También es interesante en Opuestos, que yo sé que esta fue de tus obras de la época, me imagino que esto fue el resultado durante cuarentena, Esa obra sí tiene que ver con esa también. eh, y tiene que que ver nos también sentimos. con esos sentimientos que a veces, oposiciones que a veces tenemos de que nos sentimos en una dualidad contraria, ¿no? Básicamente es la idea. Ujú. Sí, como que por un lado quisiera uno tener el tiempo que tuvo en cuarentena
de estar en casa y compartir más en familia, pero también por el otro lado ese desespero de estar en casa y compartir con la familia. Siento yo que son esos dos opuestos. Bueno, Mm. tenemos otra pregunta de Natalia Bejaine. Ella quiere saber por qué empleas pistolas y cuchillos en tu obra. Por ejemplo, acá tenemos obsesión. Bueno, tiene que ver con la violencia que te estaba hablando ahorita. Ujú, Em, Muchas veces estamos sometidos a esa violencia y a veces como que no somos conscientes de que está, de que existe. Y más bien lo uso de esa manera, ¿no? Un poco simbólicamente, el significado, utilizando el significado que tiene el objeto en sí mismo. ujú. En este caso, o sea, ¿tú consideras que tu obra es violenta o es el recurso de algo tan violento como un cuchillo o la pistola como veíamos acá? Em, No, yo es ese como... son recursos que uso para hablar de una idea determinada. En mi Ok. obra, más bien siempre me ha gustado jugar con cierta ambigüedad entre lo frágil, lo delicado Ujú, y la fuerza que pueda transmitir determinado símbolo, determinado objeto. Ese ujú. juego de ambigüedades es como que me permite transmitir determinadas ideas que me interesen en un momento determinado. Ok. Que a quien Por puede ejemplo, parecer también, delicado y débil, pero a quien puede parecerle violento. Entonces es ese juego con el que... bueno, que es un poco también la naturaleza humana, ¿no? Podemos ser frágiles, delicados, pero también pues, podemos ser muy violentos. Exacto. Em, Hablemos sobre el sabor del silencio. Em, en particular, yo sentí ahí muchísima afinidad pues, con lo que estamos intentando hacer con la exposición y yo en realidad no había caído en cuenta de cómo muchas de las labores de las mujeres son tan silenciosas, em, como mantener la casa, no sé, cocinar, bordar. Son estas Mm. actividades domésticas que yo siento que no, o que he descubierto mucho en la muestra de cómo no les damos el valor que merecen. Y me pareció muy lindo que tanto en tu obra El silencio como en Hilos silenciosos, ese silencio fuera representado en ese trabajo de la mujer. Em, pero ¿cómo fue todo tu proceso creativo para esta obra de Sabor del Silencio? Porque claramente esta olla está, no sé si Sí, es me contaste, verdad. sí, está También bordada. con hilo. Ujú. Sí. Bueno, fue un periodo que yo tuve de reflexión, más bien partiendo de todo ese tipo de labores domésticas que, Ujú, que muchas veces no nos damos cuenta, que nos puedes agobiar en un momento determinado o que puedes disfrutar en un momento determinado. Y más bien fue una manera de representar esa realidad. Y en el caso también tiene que ver con todo un periodo especial que vivimos en Cuba, periodos de crisis. eh, por eso es que en esas piezas utilizo precisamente ollas, calderos, hice la mesa, que ujú. habla sobre eso, sobre esa realidad de la familia cubana y la labor de la mujer detrás de todo eso como sostén de, de Ujú, esa, de esa realidad. Que es un trabajo silencioso, que es un trabajo que no se ve, pero que es fundamental en la familia, ¿no? ujú. Ujú. Bueno, y hablando, ya que pues tu obra es siendo tan femenina, me pregunta Ana Lucía Arbeláez si haces retratos de hombres. No, en realidad no.
Lo intenté, bueno, hice en algún momento, tengo muy pocas obras hechas con retratos de hombres, más bien personas mayores, o sea, con un rostro, facciones marcadas, así, barba, en fin. Pero no es algo que me he planteado y pudiera hacerlo, pero se me adapta más a la idea que quiero representar retrato femenino. Pero Ujú. tampoco tengo conflicto, en algún momento quizás lo haga, no sé. Bueno, otra pregunta que tenemos de la audiencia es, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración? Creo que la vida diaria, la vida cotidiana, lo que me llega desde el exterior y cómo lo Ujú. proyecto hacia el exterior, Ujú. básicamente es la manera en que consigo la obra. ¿Qué otros medios te gustaría explorar? Mm, Me gusta todo tipo, yo creo que soy bastante abierta Ujú. a cualquier medio. Creo que todo depende del momento determinado, de lo que quiera hacer en un momento determinado. Ujú. Pero creo que soy abierta a cualquier, no sé, a hacer cualquier tipo de obra y dentro de mis capacidades también. Ujú. Como- Sí, porque ahora hay una tendencia muy grande hacia lo digital, ¿no? Hacia los recursos digitales, todo esto de las criptopinturas y la criptomoneda. Entonces, sí, Es algo que yo me ha dado, todavía patino con eso. sí, a mí me ha dado curiosidad porque lo he oído mucho, sé que está cogiendo mucho auge y me gustaría investigarlo como una posibilidad, pero todavía creo que me lleva mi tiempo porque no estoy muy ducha en estas cuestiones digitales y entonces es algo como para investigar. Bueno. Bueno, y tenemos aquí una pregunta de Elvia Rosa Castro, ella es crítica de arte. ¿De dónde viene esa beta enigmática que hay en tus obras? Wow. No sé. No sé, yo creo que es la manera de concebir y de transmitir las cosas en ese juego de ambigüedades, entre lo frágil y la fuerza y el silencio, y un silencio que en algunos momentos creo que puede ser un grito. Es ese juego. Ujú. Eh, no sé si responderé su pregunta, pero... No, no, está perfecto. Tú, pues bueno, tu esposo también es pintor, Carlos Montes de Oca también es pintor. Ustedes, de alguna manera, cuando tú vas a empezar una serie nueva o un proyecto nuevo, ¿cómo es ese? ¿Hay una lluvia de ideas? ¿Ustedes intercambian ideas? ¿O tú te lanzas allá a hacer tu proyecto y luego lo compartes con él? ¿Hay algún... Bueno, a veces, normalmente proceso mentalmente mucho las ideas, el proyecto que tenga. Ujú. Cuando ya siento que lo tengo como amarrado mentalmente, que sé lo que quiero hacer, Ujú. sí, a veces se lo comparto, se lo comento, bueno, ¿qué crees? No sé qué. A veces le gusta, a veces no le gusta y me dice, no, aunque no me guste, bueno, yo te dejo porque tú sabes lo que quieres, ¿no? O sea, es como que más bien compartimos para cuestiones de criterio. Ujú. Ok, porque esa es de las cosas que más admiro también en los artistas cubanos. Siento que como no hay un mercado local pidiendo como una obra, o sea, siento que la producción artística no está sesgada por las demandas del mercado. Ujú. Entonces es muy enriquecedor ese diálogo que hay entre los artistas y de cómo muchas veces ese diálogo hace que en realidad la obra, el resultado final de las obras sea tan potente, porque no estás sesgado a vender, estás
estás es en un proceso continuo de creación, que es muy diferente para otros artistas en el mundo, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, no sé si ahí, no sé si ahí entre tú también le apoyes a él Sí, o el tú lo apoyo es, guíes, por así decirlo. el apoyo es de ambos lados. Él también a veces me consulta, que creo, y así como que discutimos ciertas ideas Ujú, que cada uno pueda tener, a pesar de que el trabajo de él y el mío son tan diferentes. Pero eso es bueno porque al ser tan diferente la obra de ambos, como que permite ver la obra del otro con un sentido como más crítico. Entonces, ujú. nos ayudamos bastante en ese sentido. Ay, qué bien. Bueno, Aimee, entonces vamos a cerrar con la última pregunta. ¿Cuáles son tus tres artistas favoritos? No tienen que ser contemporáneos. ¿Cuáles son esos tres que tú digas, para mi colección de arte quiero tener estos tres artistas? Wow, bueno, no sé, me gusta mucho George O'Keeffe. Ujú. Em, no sé, es que hay tantos y que me gustan la obra. O bueno, en particular para los autorretratos, ¿hay alguien en particular que cuando hiciste tus estudios o no sé, que tú hayas estudiado mucho su obra, que sientas que te sientes influenciada por ese artista en específico? Bueno, puedo decirte, ya que ahorita estábamos hablando de eso, de Ana Mendieta, me gusta mucho la obra, aunque no me siento con una influencia directa, aunque yo toque el autorretrato y hable, o sea, son dos cosas completamente diferentes, pero me gusta mucho la obra. Ujú. eh, no sé. Bueno, bueno, y se me acaba de ocurrir otra pregunta y es, ya que ahora todas las tendencias en el arte dan pues en gran medida están yendo hacia la experimentación en lo digital, por ejemplo. Nosotros en Colombia tenemos una gran herencia hacia el dibujo, el trabajo en papel, y a veces yo quisiera que hubiese más pintura, ¿no? Como que digo, ay, hace falta pintura, hace falta pintura. En tu experiencia, ¿por qué crees que ahora hay tanta experimentación hacia otros medios distintos a la pintura? Y si el hecho que tú te enfoques en la pintura te limita o al contrario sientes que te abre más puertas. No, yo creo que ese espíritu de experimentación siempre ha existido. Ujú, Desde a través del videoarte, la fotografía, dibujo, o sea, de muchas otras maneras. Y yo creo que he sido bastante, aunque soy abierta a todo tipo a hacer cualquier tipo de obra en cualquier otro tipo de soporte o material, he sido bastante resistente a la hora de mantenerme, de seguir manteniendo pintando, de mantenerme pintando. Eh, Porque me gusta mucho hacerlo, creo que son las herramientas que mejor domino a la hora de expresar una idea, lo que es la ujú. pintura, el trabajo objetual, eh, y, pero no creo que me afecte, ¿no? ¿Fue la pregunta? No entendí. Sí, Ujú. no, simplemente es porque a veces como que es un poco como, yo siento que a veces en el caso y muy desde un lugar muy subjetivo, yo siento que en Colombia falta artistas jóvenes que experimenten más obra con pintura. Están todos muy volcados a experimentar dibujo, instalación, Ujú. y en eso siento que la Academia Cubana pues cumple una gran misión en preparar artistas supremamente completos. Entonces, pues siempre tengo como esa curiosidad de entender por qué en nuestro sistema hay menos expresiones pictóricas que de pronto dentro de lo que es la arena cubana, por ejemplo.
Dice, En un momento Carmen. determinado en Cuba pasó algo similar. Había mucha obra de experimentación y la Ujú, pintura era vista como, vaya, un poco como rechazada. ujú, Ahora ha tomado de nuevo una revalorización, hay una revalorización hacia la pintura, por lo menos es lo que yo veo que está sucediendo allá. ujú. Y a mí me parece muy bien porque creo que todos los medios son válidos, cada cual expresa a través del medio sus ideas, a través del medio que considere. Y bueno, yo me mantengo fiel a la pintura, aunque haga otro tipo Mm, de obra. sí, qué bien. Bueno, Aimee, muchas gracias por acompañarnos hoy. No sé si quieras recomendarnos alguna exposición en la que estés participando, además de, y obviamente, Hilos Silenciosos en Bogotá. Yo sé que Bueno, estabas esta es la que te exhibiendo, puedo recomendar. sí, yo sé que estuviste exhibiendo también en el Pérez Art Museum en Miami. Yo vi tu muestra hace unos meses. Sí, Habían unas piezas tuyas de Times of Silence, sí, sí, de los bueno, estuve periódicos bordados. todavía estaba puesta la muestra. Mm, Sí, mm. bueno, como para todos los fans que te seguimos, seguir siguiendo tus pasos. Nada, Bueno, Sandra, Aimee, muy muchas gracias por agradecida. acompañarnos. Igual, no, Gracias feliz por de estar acompañarnos, aquí. Aimee. Y bueno, aprovecho para invitarlos a las personas que no han tenido la ocasión. La muestra va a estar Hilos Silenciosos aquí en nuestra nueva sede del Parque La 93. Estaremos exhibiendo hasta el 23 de noviembre. Entonces, por favor, acá los esperamos y también los invitamos a la charla que tendremos la próxima semana en nuestras charlas de los miércoles. Muchas gracias, Jaime. Que Muchas estés muy gracias bien. a ti, Sandra. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao. Chao.